es tratando de hacer una propuesta para simular redes neuronales que hacen un aprendizaje y quizás ahí trasladarlo a inteligencia artificial. Así que, sin más, le agradezco mucho su atención a los que están aquí presencialmente y también a los que nos acompañan por Zoom. Ismael, todo tuyo, la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por esas lindas palabras. Y también les quería agradecer a todos por invitarme hoy día a presentar en este lugar. Bueno, la introducción ya está hecha, así que voy a ir directo al tema. Hoy día les voy a hablar sobre aprendizaje jerárquico en redes neuronales punzantes físicas, que también son conocidas como Spiking Neural Networks. Y este es un pequeño resumen de los temas que les voy a hablar hoy. Voy a partir contextualizando el trabajo que les voy a explicar más adelante. Para esto quiero explicarles primero por qué es importante entender cómo funciona el cerebro para crear nuevos algoritmos de inteligencia artificial, quizás mejores también, o idealmente. Luego les voy a hablar sobre la computación neuromórfica y las Spiking Neural Networks. Luego la presentación va a ponerse un poco más técnica y voy a preguntar, o la idea es preguntarnos cómo aprende realmente el cerebro y qué tan biológicamente plausible es backpropagation. Después de eso va la segunda parte de la presentación, que vamos a hablar sobre el trabajo original en el que nos inspiramos para el trabajo que hicimos después. Y esa es la tercera parte de la presentación, donde les voy a hablar sobre el trabajo que realizamos en conjunto con la Universidad de Berna y la Universidad de Heidelberg, en Alemania, y cómo integramos estos desarrollos en el hardware neuromórfico. Es importante destacar que esta última parte todavía es un trabajo en desarrollo, así que les voy a mostrar pruebas de conceptos súper simples de cómo esto está funcionando. Entonces, un poco para que entiendan mi posición, antes de comenzar el doctorado, había dos temas que me interesaban mucho, son los dos que pueden ver en la imagen, la neurociencia y la inteligencia artificial, principalmente porque ambos comparten un gran interés por comprender cómo ocurre el aprendizaje y cuáles son los mecanismos detrás del aprendizaje. Y esa es la pregunta que va a estar todo el tiempo, voy a estar intentando volver a preguntarla y responderla de distintas maneras. Por esta razón, dado que para las dos áreas es importante esta pregunta, es fundamental que exista un diálogo fluido entre estas dos disciplinas, y si bien ambas disciplinas lo abordan de una manera distinta o de distintas veredas, por ejemplo, la inteligencia artificial se pregunta más por los algoritmos, las simulaciones y la computación, por otro lado la neurociencia se pregunta más por la anatomía, el comportamiento y la neurofisiología, pero sin embargo existe un área en el que intersectan estas dos disciplinas, y esa área es la inteligencia artificial biológicamente inspirada, y es de lo que les voy a hablar en particular hoy. Y para motivar el tema, quisiera también recordar que el éxito que ha tenido la inteligencia artificial hoy en día. De hecho, muchos de los trabajos que han presentado en este mismo seminario, en otras oportunidades, muestran el nivel de potencia que tiene la inteligencia artificial hoy en día para resolver problemas súper complejos. Y el único pero que quizás yo le pondría es cómo está, o cuánta energía requieren estos algoritmos para poder resolver problemas complejos. Muchas veces se requieren grandes cantidades de recursos computacionales para entrenar estos modelos. Y en contraste a eso, el cerebro es extremadamente eficiente y resuelve problemas relativamente similares en complejidad, pero solamente gasta 20%, 20 watts aproximadamente, lo que es muy bajo contrastado con estos supercomputadores. Eso por un lado, eso para mí es un dato que debería motivar por qué es interesante entender cómo funciona el cerebro para desarrollar mejores algoritmos de inteligencia artificial, para hacerlos más eficientes. Y además de eso, existe un círculo virtuoso entre estas dos disciplinas, donde la neurociencia en general ha motivado el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial y también el desarrollo de herramientas teóricas como simulación de redes, que permite estudiar cosas que entienden o que descubren los neurocientíficos, por ejemplo, en ratones o en humanos. Uno las puede estudiar a nivel teórico o de simulación, y esto permite comprender mecanismos en más detalle de cómo funciona lo que ellos han aprendido, y también proponer nuevas preguntas de investigación o nuevos experimentos. Y eso genera luego un diálogo que es muy enriquecedor para ambas disciplinas. ¿Ya? Y hoy día en particular les voy a hablar sobre una subárea de la inteligencia artificial, que es la computación neuromórfica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la computación neuromórfica?
Para entender un poco mejor qué es la computación neuromórfica, quisiera recordar brevemente algunas de las características de la computación clásica o von Neumann. Y bueno, estas arquitecturas codifican información representándola por valores binarios, como todos, o la mayoría aquí me imagino que sabe, y también cuentan con la existencia de dos unidades separadas, la unidad de memoria y la unidad de procesamiento. Y para funcionar adecuadamente, estos procesadores requieren que exista una transferencia de información entre estas dos subunidades. Por lo tanto, el funcionamiento de este tipo de arquitecturas está limitado por la máxima tasa de transferencia de datos entre ambas unidades, y este límite ha sido llamado el cuello de botella de von Neumann. Ya, por otro lado, inspirado en la forma y en la función de las redes neuronales biológicas, el hardware neuromórfico tiene una arquitectura que es non-von Neumann, y representa un replanteamiento fundamental de la arquitectura de los computadores. Entonces, traje esta diapositiva para mostrar un poco el contraste entre estas dos arquitecturas, o entre estos dos approaches de hacer computación. Y algunas de las diferencias fundamentales es que el hardware neuromórfico, que está inspirado en, como les dije, en el funcionamiento del cerebro, va a estar constituido por neuronas y sinapsis que son artificiales. Y a diferencia de las arquitecturas clásicas, las arquitecturas neuromórficas no tienen unidades de procesamiento y memoria separadas. Por lo tanto, este límite teórico de von Neumann no va a estar en el hardware neuromórfico. Y además, mientras los computadores de von Neumann codifican información utilizando valores binarios, como les mencioné, los computadores neuromórficos van a recibir spikes. Esta es la unidad mínima de información. Los spikes van a ser entradas, y el tiempo en el que ocurren los spikes, la magnitud de estos spikes y su forma pueden en principio codificar información numérica. ¿Ya? Para realizar esto, la computación neuromórfica se apoya en un tipo de redes neuronales que se llaman Spiking Neural Networks, o también, como mencioné al principio de la presentación, redes neuronales punzantes. Otras cosas interesantes del hardware neuromórfico es que, a diferencia de los computadores clásicos, que tienen una naturaleza síncrona o clock-driven, el hardware neuromórfico tiene una naturaleza event-driven o asíncrona. Y esto quiere decir que el hardware neuromórfico solo va a procesar información en la medida en la que haya spikes que requieran ser procesados, y no va a estar en todo momento ejecutando o realizando un procesamiento. ¿Ya? Y por esto mismo, el hardware neuromórfico es extremadamente eficiente, ¿ya? Tanto por tener esta lógica asíncrona, y también por su naturaleza que le permite una paralelización masiva. ¿Ya? Entonces, una de las características más atractivas de estos computadores, como les dije, es que son extremadamente eficientes en términos energéticos, y en general pueden operar órdenes de magnitud más bajo que, desde el punto de vista energético, que la computación clásica. Algo importante de mencionar también es que, considerando hoy en día el constante incremento en el costo energético computacional y en el aumento de la cantidad de aplicaciones que tienen restricciones energéticas, como por ejemplo on-edge computing, la eficiencia energética en sí misma ya es una razón para investigar la utilización del hardware neuromórfico. Algunas de las aplicaciones interesantes donde las características que les acabo de mencionar del hardware neuromórfico son súper valiosas es, por ejemplo, en operaciones fuera de la Tierra, como pueden ser satélites o robots en el espacio u otros planetas, ya que ahí tener un algoritmo que sea súper eficiente o tener un hardware que sea súper eficiente va a ser valioso, nos permite tener misiones que duren más tiempo, por ejemplo. ¿Ya? Y yo sé, o me imagino que muchos de estos nombres o computación neuromórfica quizás son conceptos nuevos para ustedes, o poco familiares. Entonces quiero mencionar que la industria lleva años trabajando en esta tecnología, y aquí les traigo dos ejemplos. Uno es el hardware desarrollado por IBM, que se llama True North, y a la derecha tienen el hardware desarrollado por Intel, que se llama Loihi, el cual acaba de estrenar su segunda versión, Loihi 2. Pueden ahí ver más detalles técnicos en la página de Intel si les interesa. Pero el punto acá es mencionar que la industria lleva tiempo trabajando en esto y está dedicando mucho esfuerzo en mejorar y desarrollar esta tecnología. Y la academia tampoco se queda atrás en esto, y también ha estado desarrollando tecnología en esta línea, donde destacan principalmente dos hardware neuromórficos, al menos desde mi conocimiento. Uno es Spinnaker, que es el que está aquí, que fue generado en un desarrollo de la Universidad de Manchester, y el otro es Brainscales, que es de la Universidad de Heidelberg. ¿Ya? Hoy les voy a hablar más de este hardware, de Brainscales, y en particular de la segunda versión, porque ese es el que yo conozco más y en el que he trabajado más.
Y mencionarles que también si les interesa estos desarrollos de hardware neuromórfico, los invito a visitar el Human Brain Project, que es una plataforma que está desarrollada bajo el alero del proyecto Human Brain Project, que es uno de los proyectos con más financiamiento en la Unión Europea, que tiene por objetivo juntar a distintas disciplinas con el objetivo de entender cómo funciona el cerebro y también desarrollar herramientas que permitan entender mejor cómo funciona el cerebro y también inspirar tecnologías en base a esa comprensión. Entonces ahora una pregunta más quizás interesante es cómo funcionan las Spiking Neural Networks y cuál es su diferencia con las redes neuronales clásicas que todos conocemos, ¿verdad? Entonces en un acercamiento clásico lo que uno tiene es una red, ¿verdad? Un grafo conectado, y cada uno de los nodos de este grafo en una red neuronal clásica va a tener dentro una función de activación. Esa función de activación permite que, dada una entrada a un nodo, uno pueda calcular instantáneamente un valor de activación. Y así funcionan las redes neuronales clásicas. Luego hay otros algoritmos que se aplican sobre esto, pero esto es como el fundamento, ¿verdad? Las Spiking Neural Network, por otro lado, están basadas en spikes, o potenciales de acción, que es algo que realmente ocurre en su cerebro, en todos de los que están aquí escuchando. Hoy en día sus neuronas están generando potenciales de acción. Y abajo es una ilustración de cómo ocurre un potencial de acción con un modelo de neurona. Entonces aquí pueden ver que lo que se observa es la traza del voltaje de una neurona, y estos pics son potenciales de acción. ¿Ya? Entonces esta lógica de tener potenciales de acción en lugar de simplemente codificar en tasa de disparo, permite que, por un lado, el hardware neuromórfico o la Spiking Neural Network permitan hacer dos tipos de codificación distintas, al menos dos. Una es que podemos recuperar nuevamente la tasa de disparo promedio, si es que nosotros, o la tasa de disparo o la activación que se obtiene con una red neuronal clásica, la podemos recuperar si es que nosotros promediamos en el tiempo la cantidad de spikes. Pero también existen otros tipos de codificación como codificación temporal, que son esquemas extremadamente eficientes donde lo que uno quiere, voy a explicarlo muy brevemente solamente, y me pueden preguntar al final si alguien se interesa, en el que, por ejemplo, uno quiere clasificar imágenes del MNIST, y en la última capa uno va a tener neuronas en la que uno quiere que la neurona asociada al label tenga un spike antes que todas las demás. Entonces, si yo le pongo un 1, yo quiero que la neurona asociada al 1 tenga un spike antes que todas las demás. Si es que pongo un 2, va a ser lo mismo, pero con la neurona número 2. Y eso permite esquemas extremadamente eficientes porque van a haber muy pocos potenciales de acción, y yo intento hacer que todo funcione también lo más rápido posible. Lo que ajusto es el tiempo en el que ocurren los potenciales de acción. Ya, y ahora entremos un poco más en detalle cómo funcionan estas Spiking Neural Networks. Entonces, en general, si ustedes toman un nodo de esta red neuronal, como les mencioné, antes ustedes van a tener esta función de activación, pero en la Spiking Neural Networks lo que van a tener dentro es realmente un modelo de una neurona que se construyó observando y estudiando una neurona fisiológicamente. ¿Ya? El modelo más clásico y el más utilizado se llama Leaky Integrate and Fire, y tiene un correlato, se puede estudiar desde la eléctrica. Para los que tienen un background eléctrico, este es un circuito RC, y lo que hace simplemente es que es un integrador, va a integrar la entrada que le llegue, y cuando alcance un umbral, va a generar un potencial de acción, y luego va a volver a un voltaje de reseteo, que es lo que hacen las neuronas en realidad. ¿Ya? Y también, si es que la entrada deja de tener una entrada, va a tener una fuga, por eso se llama Leaky Integrate and Fire, también tiene una fuga. Entonces cada neurona va a estar constituida por este modelo, y ahora si nosotros conectamos varias neuronas, lo que pueden ver en el tiempo es algo similar a lo que muestro aquí abajo, que esta neurona I va a tener dentro este modelo de neurona Leaky Integrate and Fire, y las otras neuronas le van a enviar información en forma de spikes, que son estas rayitas rojas, verdes y azules de colores. Entonces ustedes ven que cada vez que le llega un spike, que le entra uno, el voltaje de esta neurona cambia, sube. Y luego hay una fuga hasta que le llega otro potencial, y vuelve a subir, hasta que llega a un threshold, que es el que está demarcado acá con una línea punteada, y cuando llega a este threshold, esta neurona tiene un propio potencial de acción que va a propagar a otras neuronas. ¿Ya? Entonces, aquí un punto también interesante es que este tipo de redes integra una noción de tiempo que no hay en las redes neuronales artificiales, ¿verdad? Porque ustedes pueden ver, la traza del voltaje va a tener una evolución temporal que en las redes neuronales clásicas uno no está presente. Y lo otro súper interesante es que, dado que estas neuronas ahora se comportan las reales, este tipo de redes nos permite probar reglas de aprendizaje biológicamente inspiradas que no pueden ser probadas en estas otras redes clásicas.
Por ejemplo, se sabe que el peso entre dos neuronas va a depender del tiempo en el que ocurran potenciales de acción entre cada una de ellas, y por lo tanto, si uno quiere probar una regla así en un algoritmo de inteligencia artificial que esté inspirado en el cerebro, uno necesita tener spikes. Y por lo tanto, entonces estas redes nos van a permitir integrar estas reglas que no se pueden probar en redes artificiales clásicas. ¿Ya? Ahora, una que me he dado cuenta que surge cuando he explicado esto en otras oportunidades es cómo podemos crear funciones de activaciones, porque igual necesitamos una función de activación que nos permita aprender al final a generar, aprender una relación de entrada y salida. Y entonces, arriba lo que les muestro son funciones de activación clásicas que hay en redes neuronales, como una sigmoide, una ReLU, y podrían ser otras. Y abajo lo que les muestro es cómo uno puede obtener una función de activación, tomando una neurona, el Leaky Integrate and Fire, dándole una entrada, y calculando el promedio de spikes en el tiempo. O sea, yo le inyecto una corriente, mido la cantidad de potenciales de acción que tiene en un instante de tiempo, calculo eso, calculo el promedio sobre el tiempo, y puedo generar estas distintas funciones de activación, donde lo que yo hago para que sean distintas, en este caso, es cambiar ciertos parámetros de la neurona, como por ejemplo puede ser el tiempo refractario, que es este tiempo luego un potencial de acción que se queda en voltaje de reseteo, puede ser el threshold, el voltaje de threshold, la resistencia, la capacitancia. En el fondo el mensaje acá es que uno puede variar estos parámetros y generar funciones de activación. ¿Ya? Y la presentación de hoy, me voy a centrar de nuevo en esta lógica de Spiking Neural Networks, obteniendo rates a partir de los potenciales de acción, no temporal coding. Entonces, hasta ahora fue una extensa introducción del tema, y ahora les quiero hablar del proyecto en el que yo estuve trabajando. Y para eso, primero les voy a presentar el modelo en el que nos inspiramos para trabajar. ¿Ya? Este fue un trabajo que desarrollé en el Laboratorio de Neurociencia Computacional de la Facultad de Fisiología de la Universidad de Berna, y también en el grupo Electronic Vision del Instituto Kirchhoff para la Física de la Universidad de Heidelberg. Ok, entonces, para motivar este slide, permítanme, por favor, introducir la siguiente pregunta. ¿Qué algoritmo utiliza el cerebro para aprender? Bueno, yo creo que es una pregunta que nadie puede responder hoy en día y es bastante difícil, nadie la sabe, pero sabemos que dentro de la inteligencia artificial sí hay una respuesta para el aprendizaje. Hay un algoritmo que ha funcionado extremadamente bien para trabajar con redes neuronales, y este algoritmo se llama backpropagation. Pero luego nos podemos preguntar entonces, ¿es realmente backpropagation biológicamente plausible? Y el trabajo en el que nos inspiramos para desarrollar el proyecto que les voy a presentar en la próxima parte de la presentación, tomó esta pregunta muy en serio, y hoy en día les hablaré un poco más en detalle de cómo lo hicieron. Ya, este trabajo fue originalmente publicado en Neurips, en 2018, y es un trabajo realizado por Sacramento y sus colegas, y ellos crearon este modelo biológicamente inspirado que permite aproximar backpropagation. Ya, para quienes participan del Journal de Inteligencia Artificial Bien Inspirada, las próximas ser familiares, las próximas 7 diapositivas le van a ser familiares, y si es que alguien queda interesado en seguir conversando este tema, por favor escríbame también al final de la presentación y podemos seguir hablando de esto en más detalle. Entonces, para entender qué es lo que hicieron, primero quisiera que recapituláramos brevemente cómo funciona backpropagation, ya en una red feed-forward. Entonces, backpropagation es el algoritmo que consiste en estas dos fases. Vamos a tener una fase forward y vamos a tener una fase de error. En la fase forward, lo que vamos a hacer es que las actividades neuronales van a ser computadas comenzando desde la capa de entrada hasta la capa de más arriba, y luego en la fase del error la red se va a revisitar en orden contrario, ¿verdad? Calculando el error desde la capa de más arriba en orden inverso. Y una de las propiedades que es muy destacable de las redes neuronales forward es que el error en cada capa puede calcularse con una recursión bastante simple, que es la recursión que estoy mostrando acá. O sea, que el error en esta capa depende del error de la capa de arriba. Y a partir de esta recursión podemos obtener el error que va a permitir actualizar el peso. Esto permite que backpropagation sea súper eficiente, ¿ya? Y en la práctica este método funciona súper bien, y yo creo que todos lo han ocupado, pero la pregunta es, ¿qué tan lejos podemos llevar backpropagation como un modelo realista de aprendizaje en el cerebro? ¿Ya? Para eso ellos crearon una lista con 4 deseos que tendría que cumplir este algoritmo inspirado en el cerebro, que es como backpropagation,
La primera es que, como vimos, backpropagation depende de la computación precisa entre estas fases forward y backward, y esto realmente parece súper difícil de conciliar con la neurobiología. Entonces la idea es que el modelo opere de manera continua, o sea, es decir, sin fases, y también con dinámicas neuronales realistas. ¿Ya? En segundo lugar, hace sentido explotar la extensa conectividad tipo feedback que existe hoy en día en el córtex, y la idea es utilizar esta conectividad feedback para computar y propagar errores por la red, y por lo tanto van a utilizar una red que tiene recurrencia, aun cuando esa recurrencia no sea necesaria en principio para obtener lo que ellos quieren desarrollar. En tercer lugar, backpropagation requiere esta simetría de pesos. Si ustedes se fijan, al calcular un error en cada capa, uno necesita este peso transpuesto, ¿verdad? Y es el hecho de necesitar este peso transpuesto ha sido, se conoce como el problema del transporte de pesos o la simetría de pesos, y en realidad esto también es súper difícil de conseguir con la neurobiología. Entonces, recientemente un trabajo por Lily Krabs y sus colegas ha demostrado que no es necesario tener esta restricción, y uno la puede relajar, y uno puede utilizar pesos backward que sean random y fijos. Igual es posible aprender aprender tareas no triviales como el MNIST y otras. Y finalmente, la idea es poder aprender los pesos sinápticos con una regla de aprendizaje local y que sea biológicamente plausible. Y por local aquí me refiero a que uno solo utilice información de la neurona como presináptica, la postsináptica, las dos que están conectadas, y el peso actual. Esas son las 4 cosas que se quieren cumplir. Entonces, para satisfacer estos requisitos, se inspiraron en los elementos que están en la corteza y modelaron 2 tipos de neuronas. En primer lugar están las neuronas piramidales, que son las que están encerradas en negro acá, y estas neuronas están constituidas por compartimentos. Cuando me refiero a compartimentos, quiero decir que, por ejemplo, Leak, Integrate and Fire es un compartimento, pero uno puede agregar otros bloques que sean circuito eléctrico y crear más compartimentos dentro de la neurona. Entonces, esta neurona tiene 3 tipos de compartimentos: el soma, el compartimento basal y el compartimento apical, que va a ser extremadamente importante. Y entonces, como les comentaba, esta red están neuronales, que tiene 3 compartimentos, y están las neuronas interneuronas, que también existen como neuronas reales en el cerebro, y que van a tener 2 compartimentos. Entonces, esta arquitectura, si se dan cuenta, tiene recurrencias, que son estas conexiones de las capas de más arriba a la capa de más abajo, y por lo tanto permite satisfacer el segundo punto de la lista de deseos, que era usar conexiones feedback para computar y retropropagar errores. Y además, en el artículo ellos muestran que este modelo no necesita de fases para aprender, por lo tanto, satisfaciendo el primer punto, que es que no queremos la necesidad, o no queremos que existan fases. Quisiera explicar un poco la intuición de cómo funciona esta red. La idea es que esta interneurona que está aquí, en rosado, aprenda a comportarse, que tenga la misma actividad, quiero decir, que la neurona piramidal que está arriba, en ausencia de error. O sea, si no hay un error en la red, estas 2 neuronas se comportan igual. Y dado que tienen la misma actividad, la actividad de esta neurona y la de esta se pueden cancelar en el compartimento apical de la neurona apical, ¿verdad? Como son equivalentes, si tenemos pesos que son iguales pero con signo opuesto, la actividad aquí va a ser 0. ¿Ya? Entonces eso permite cancelar la actividad, ¿verdad?, de estas 2 neuronas. Ahora, si es que hay un error en la capa de más arriba, por lo tanto, la actividad de la neurona piramidal de la capa de arriba va a ser un poquito distinta de la actividad de la neurona, de la interneurona que está acá. Y por lo tanto, ahora cuando se intenten cancelar esas 2 actividades, no va a haber una cancelación perfecta, y va a introducirse un error. Ese error es el error que se retropropaga. Entonces aquí el compartimento apical de la neurona piramidal es fundamental porque es el que codifica el error, que va a ser este error que vamos a ocupar para poder actualizar los pesos de la red. Importante también mencionar que esta red, este trabajo que les estoy mostrando ahora, no tiene spikes, pero dado que necesitamos spikes para trabajar con hardware neuromórfico, va a ser, esa es como la próxima parte de la presentación, donde les muestro la red que nosotros hicimos a partir de esta. Mencionar que esto no lo voy a explicar en mucho más detalle ahora, porque da para una presentación entera, que fue la que hicimos en el Journal de Inteligencia Artificial Bien Inspirada, y me pueden de nuevo pedir el link de esta presentación, quedó todo grabado, y se las puedo mandar. La idea es que, como terminé en la última slide, es que les estaba explicando cómo funciona intuitivamente este modelo, y este es el modelo que ellos utilizaron
para intentar entender qué tan biológicamente plausible se puede hacer backpropagation. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, hasta ahora están 3 de los 4 objetivos deseados están cumplidos, que no hay fases, que se ocupa la conectividad que es propia del córtex para retropropagar y computar errores, no hay problema del transporte de pesos, y me falta el último punto, que era, le dije que había que tener reglas locales y biológicamente plausibles. ¿Ya? Para eso ellos utilizan una regla que fue introducida por Urbancic y Sen en el 2014, y es una regla que permite actualizar los pesos con un error dendrítico predictivo. Esto quiere decir que se va a calcular la diferencia entre un voltaje dendrítico y la tasa de disparo de la neurona para poder actualizar los pesos. Lo importante de este slide, o con el mensaje que quiero que se queden, es que para actualizar los pesos, uno solamente necesita información de la neurona postsináptica, de la presináptica y el valor del peso. Así que es una regla local. Y con esto se alcanzan todos los objetivos que estaban planteados desde un momento. Esa es mi cámara. Ya, entonces, de nuevo, la red opera continuamente, la actividad de retroalimentación se utiliza para calcular y retropropagar pesos, o sea, es parecido al córtex, no hay transporte de pesos, y las reglas de plasticidad sináptica son locales. Genial. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, ellos probaron el modelo realizando una tarea de clasificación estándar utilizando el conjunto de datos de MNIST, y en el panel A ustedes pueden ver la arquitectura que utilizaron para resolver esta tarea. Y la arquitectura, bueno, aquí tienen 2 capas ocultas. Seguimos en vivo. Tenemos 2 capas ocultas de 500 neuronas cada una. Y pueden ver a la derecha en B, pueden ver que el desempeño de esta red está en azul, que no es mejor que backpropagation, pero es bastante cercano, es competitivo con backpropagation. Y ojo que aquí el punto no es el mejor que backpropagation, el punto es aquí qué tan biológicamente plausible lo podemos hacer, qué tan cerca podemos, claro, qué tanto podemos modificar backpropagation para que sea similar a cómo funciona el cerebro, y al mismo tiempo mantener un desempeño que sabemos que hoy en día tienen las redes neuronales clásicas. ¿Ya? Y esa es la segunda parte de la presentación, y ahora la pregunta que quizás se están haciendo es, está bien, dijiste que no habían spikes, entonces ¿cómo hacemos ahora para meter esto en el hardware neuromórfico? Y esta es la tercera parte de la presentación, donde les voy a hablar cómo integramos estos desarrollos en el hardware neuromórfico. Lo que ven aquí a la derecha es el BrainScale 2, que es el hardware neuromórfico que tiene la Universidad de Heidelberg. Y la idea es poder mantener todas estas capacidades super cool que le mostré en el modelo, pero en un hardware neuronal. Ya, entonces, ¿cómo va este modelo? En primer lugar, debemos pasar de un modelo basado en tasas de disparo, ¿verdad? Porque como les dije, este no tiene spikes, tenemos que pasar a uno que tenga spikes. Y como sabemos que la neurona Leak Integrate and Fire es un objeto común para todas las plataformas neuromórficas. Entonces, elegir este modelo es una muy buena idea, porque luego podemos utilizar esta red en distintas plataformas. En segundo lugar, es bastante difícil, de por sí es difícil trabajar con el hardware neuromórfico, y trabajar con neuronas con compartimentos es aún más difícil. Así que tenemos que simplificar esta lógica de compartimentos a neuronas con un compartimento. Leak Integrate and Fire además es de un compartimento. Y además, como consecuencia de estas modificaciones previas, necesitamos incluir una tercera neurona. Esta se va a llamar neurona del error, o apical, y va a ser la encargada de codificar los errores. Entonces, para recapitular, en lugar de 2 tipos de neuronas, la piramidal y la interneurona, ahora vamos a tener 3, que son la interneurona, la neurona del error y la neurona piramidal. Y es importante mencionar que haciendo estas modificaciones podemos mantener la capacidad de hacer backpropagation, ¿no? Porque si perdíamos backpropagation, nada de esto tendría mucho sentido. Ya, entonces, características relevantes de esta red es que vamos a utilizar este modelo compatible, es como el mínimo común múltiplo de las plataformas neuromórficas, y eso es algo muy bueno. Segundo, estamos usando una tasas para codificar errores, estamos utilizando la tasa de disparo promedio para codificar el error, pero las tasas solo pueden ser positivas, ¿verdad? Porque si no hay un spike, la tasa de disparo es 0, y luego si hay un spike,
va a ser quizás 1 o menos, pero siempre va a ser un valor positivo. La tasa de disparo siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces, ¿cómo modificamos errores negativos? Porque obviamente el algoritmo puede tener errores negativos al intentar resolver ciertas tareas. Para eso se incluye un nivel de referencia en el que se compara la actividad de la neurona error respecto a una referencia. Si el error está sobre el baseline, la actividad de la neurona error está sobre el baseline, el error es positivo, y si está bajo el baseline, entonces el error es negativo. ¿Ya? Y además, yo les dije que esta red no necesitaba fases para funcionar, lo cual es cierto, pero también es cierto que incluir fases lo hace extremadamente más simple y más práctico. Así que vamos a utilizar 2 fases. Estas fases no son como en backpropagation, que uno tiene una fase forward y una fase backward, sino que estas fases van a ser una fase de pre-aprendizaje, donde la red alcanza, o se ajustan ciertas conexiones para que todo pueda funcionar bien para la fase de pre-aprendizaje y la fase de aprendizaje. Y de nuevo, backpropagation sigue funcionando, así que bien con eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué son estas 2 fases? Ahora se los voy a explicar en más detalle. Antes de que se cortara la presentación lógica de este circuito, es que la interneurona aprenda a imitar a la neurona piramidal de la capa de arriba, por eso tiene esta línea punteada. Y la fase de pre-learning hace eso, nos permite alcanzar ese estado. Por lo tanto, en la fase de self-prediction o de pre-learning, solo van a haber inputs en esta red y no va a haber ningún output, no va a haber ningún error, no hay target. Entonces, como no hay error y solo hay inputs, estamos excitando esta red y queremos que todos los errores se vayan al baseline. Quiere decir que queremos aprender a codificar bien los errores cuando no hay error, cuando no hay target. Y eso es lo que hace esa fase. Y luego, alcanzando esto, podemos ir a la fase de aprendizaje, y en esta fase de aprendizaje vamos a aprender o actualizar los pesos feed-forward, los clásicos, para poder aprender una relación de entrada y salida, que es lo que hacen estas redes. Ok, ¿cómo hacemos esto entonces? Hay un paquete en Python que se llama Pine, que permite programar redes neuronales punzantes o Spiking Neural Networks, independiente del backend o del simulador que está atrás, porque hay varios simuladores, está Nest, está Brian, está Brainscale 1, Brainscale 2, también uno puede ocupar Spinnaker. Entonces esto permite codificar una red a un nivel más alto, y luego yo solamente cambio cuál es el simulador, y lo puedo simular en estas distintas plataformas, así que no tengo que traducir mi red como según la plataforma que utilice. Seteamos la red, luego elegimos si la vamos a simular en Nest, que es software, o en el hardware neuromórfico. Luego de hacer esto, vamos a ejecutar la red por una ventana de tiempo, y luego de ejecutarla en esa ventana de tiempo vamos a medir spikes. Al medir spikes podemos calcular un rate, ¿verdad? Que es la cantidad de spikes por unidad de tiempo. ¿Por qué? Porque las reglas de actualización requieren tasas de disparo, entonces necesitamos estos rates para actualizar pesos, y luego vamos a iterar sobre este loop, ya sea para alcanzar self-prediction o para aprender. ¿Ya? Y el ejemplo que les muestro ahora es un ejemplo súper simple de aprendizaje on the loop. On the loop se le llama al aprendizaje cuando uno se conecta con el hardware neuromórfico, lo estimula, lee todo lo que está ocurriendo ahí, actualiza ciertos pesos en un computador y vuelve a reescribir ese valor en el hardware. No es la forma más eficiente de ocupar el hardware neuromórfico, porque la idea es que todo ocurra ahí, pero es la forma quizás más simple de acercarse a estos desarrollos. Entonces aquí tenemos 2 neuronas, una neurona fuente, que es la neurona gris, y una neurona esclava, la llamé esclava, mal nombre, pero la idea es que pueda seguir a un máster o un target, y la idea es que esta neurona se comporte de la manera que nosotros queramos, y que tengamos una regla de ajustar este peso para que se comporte de esa manera. ¿Ya? Entonces la regla es la regla que va a ocupar todo el circuito. Entonces lo que les quiero mostrar aquí es cómo esta regla funciona en el hardware neuromórfico, y pueden ver que la neurona en azul parte con una tasa de disparo que está bajo el target, pero luego, si se aplica esta regla que les menciono, uno va a actualizar el peso, y esta neurona va a tener una tasa de disparo promedio equivalente al target, o similar. ¿Ya? Entonces la regla funciona en el hardware neuromórfico. Ojo que hay ruido, no nos podemos deshacer de este ruido porque el hardware es análogo, así que siempre va a haber un ruido ahí molestando, pero funciona. Y ese es el ejemplo simple, pero ahora ¿qué pasa si vamos a la red completa? Pasemos, el ejemplo que les mostré son 2 neuronas, ahora vamos a la red completa, 3 capas, estos tipos de neuronas distintos, y vamos a intentar resolver una
tarea súper simple, que es aprender una relación de entrada y salida. Entonces vamos a tener dos pares de entrada y salida y vamos a querer aprenderlo. Para lograr esto necesitamos alcanzar el estado self-prediction, que es el que les mencioné, esta fase de preaprendizaje. Luego definir estos pares de entrada y salida. Y finalmente entrenar esta red para que aprenda la relación. ¿Ya? Y esto es lo que les muestro ahora. Entonces, primero fíjense por favor que cada curva que está a la izquierda está también la neurona asociada con el mismo color abajo a la derecha. Así que si esta es la input es verde, aquí el input también es verde y la neurona oculta del error está acá también como neurona oculta del error. Y entonces en esta imagen les muestro cómo se alcanza el self-prediction. Como les mencioné, la interneurona aprende a imitar a la neurona piramidal de arriba, y eso quiere decir que la curva azul debería converger a la curva celeste, que es lo que ven en B, y esto ocurre para distintos estados de excitación de la red, y además queremos que el error se aprenda a codificar adecuadamente, por lo tanto, tenemos que ver que el error converge al baseline, que es lo que ustedes ven en C. El error amarillo converge al baseline y el error rojo siempre está en baseline porque en esta fase no hay error, no hay un target. Y luego estamos preparados para aprender. Y entonces aquí les muestro esta tarea hiper simple. En verde pueden ver en D, en la de más arriba, que este es el output que queremos que la red aprenda. O sea, queremos que aprenda un firing rate de 140 y después uno de 160. 140, 160. O sea, es solo esa entrada, pero hay que mostrársela secuencialmente para que pueda aprenderla. Y si bien al principio funciona súper mal, es bien alejado del target de la respuesta a la red. Pueden ver que a medida que pasa el tiempo, la respuesta de la red se acerca cada vez más al target, aprendiendo esta relación de entrada y salida. Y además, consecuentemente con eso, los errores, las neuronas de error, convergen a este nivel baseline, que es el nivel al que tienen que converger. Esto nos demuestra que el error converge a cero en el fondo y que la tarea se aprende. ¿Ok? Y esto, si bien son todavía un trabajo en desarrollo, lo publicamos en la conferencia del Human Brain Project a principios de año. Quiero aprovechar también este slide para agradecer a mis colaboradores en la Universidad de Heidelberg y a la Universidad de Berna, en especial a Ben, Laura, Jacob, Walter, Mihai y Julian, que fue la gente con la que estuve trabajando ahí hombro a hombro. Y también antes de terminar, quisiera aprovechar un slide más para hacer un pequeño espacio para transmitir alguna información relevante de la RL3. Y con esto después doy la palabra. Un poquito de propaganda. Entonces, lo primero es que, como mencioné en la presentación, tenemos un journal de inteligencia artificial bien inspirada. Por lo tanto, si les gustó lo que les presenté ahora y los temas que discutimos acá, porfa, intégrense a este canal si es que están en Slack. Si no están en Slack, háblenme. Yo igual puedo integrarlo independiente si están o no en Senia. La idea es que esté toda la gente interesada. No me importa que sea solo gente de Senia, me importa que sea todos los que estén interesados. Nos juntamos miércoles por medio, nos toca la próxima semana de nuevo. ¿A qué hora? Nos juntamos a las 12. ¿Ya? Y eso, y lo otro es que tenemos más proyectos interesantes en esta línea. Samuel, que no lo pueden ver, pero Samuel está aquí escuchando, también está trabajando en desarrollar ideas similares, de poder computar y aprender con Spiking Neural Networks, y junto con también Rodrigo, muchas gracias, camarógrafo, y junto con Rodrigo y Pedro también estamos trabajando en un proyecto que les puede ser muy interesante, que es la idea de utilizar tejido neuronal como sustrato para el aprendizaje. Y la idea es que nosotros podemos generar circuitos cerrados donde vamos a utilizar tejido biológico como si fuera hardware y le vamos a conectar sensores y actores. Ya, entonces, aquí, para que se entienda, lo que está en A la derecha, es un microelectroarray, que es un tipo de electrodo que nos permite cultivar neuronas dentro de él. Que aquí se ven las neuronas, no sé si las logran ver en gris, esos puntitos grises. Ahí hay neuronas, y en negro está el electrodo, que permite medir la actividad de esta neurona, pero nosotros también podemos estimular al circuito que está allá adentro. ¿Ya? Y al cerrar un loop, es decir, al medir información a través de un sensor, excitar el circuito y medir otras neuronas para generar un output, nosotros podemos enseñarle a estos circuitos a resolver tareas. La tarea que les estoy mostrando acá es cómo circular sin chocar con objetos, que los objetos son estos círculos rojos, y el vehículo, este vehículo medio verdoso.
Y uno puede aprender a hacer esto con neuronas reales. Y hay otros ejemplos también, como aprender a jugar Pong. También se puede aprender a controlar robots. Hay toda una plataforma también del Human Brain Project que se llama eBrains, que está dedicada a esto. Y en particular nosotros, para intentar probar estas ideas, estamos apoyándonos en una hipótesis que se llama el principio energético homeostático, y la idea es entender cómo la disponibilidad energética en las neuronas tiene un impacto sobre el aprendizaje y sobre la arquitectura de la red. Y bueno, dejo la invitación hecha a quien esté interesado a escribirnos, a Pedro, a Rodrigo, a Cris, a Samuel, a mí. Aquí está mi mail abajo, y ahí estoy yo con el hardware neuromórfico en Heidelberg. El que tengo en la mano izquierda es el grande, el BrainScales 1, y a la derecha el chiquitito es BrainScales 2. Y eso, muchas gracias. Ahora la palabra. ¿Hay preguntas? Hay gente en la sala espera. No, ya las entraron todos. Ya, si alguien tiene preguntas, levantar la mano, por favor. Tengo abierto el chat, así que lo puedo leer. Por si no quieres que comentarios o ideas. Rolando, adelante. Quería felicitar a Ismael por la pega y preguntar si todo este trabajo de simulación solo corre en temas en hardware neuromórfico o también se puede hacer uso de hardware más clásico. Si también se puede hacer, ¿dónde? En hardware más clásico, que no sea neuromórfico. Ya, voy a responder. Entonces, la pregunta que hicieron fue si es que esto solo se puede correr en hardware neuromórfico o no. Claro. Y la respuesta es que no, también se puede correr en otro hardware. Por eso esta diapositiva que traje acá, sorry por esto, les muestro acá que está este paquete de Python que se llama Pine y permite escoger distintos simuladores. Uno de esos es el hardware neuromórfico, BrainScales o Spinnaker, pero también uno puede correr simuladores clásicos que corren en cualquier computador. Por ejemplo, Nest, que se los recomiendo, es un gran simulador, y nosotros también estamos en contacto con la gente que desarrolla Nest en Alemania, así que si les interesa este tema pueden hablar con nosotros. Y este Nest es un paquete que uno también descarga, un programa que uno descarga y uno puede correr en su computador. Y eso permite que cualquiera simule estas redes neuronales pulsantes en su computador. ¿Y este Nest corre mejor en GPU o en CPU nomás? ¿GPU o en CPU nomás? ¿Esto es lo que está en el chat? No, es lo que me está preguntando Rolando por internet. Ah, ya. ¿Cuál era? ¿El Nest corre mejor en CPU o en GPU? Ah, es una gran pregunta. No he hecho la comparación, no te sabría decir. Hay que ver la documentación de Nest, tiene una documentación súper extensa. Les recomiendo que vayan allá si quieren verlo, pero... O bueno, ahí, la cámara. Se me olvida que acá hay una pregunta aquí también. Oye, tú mostraste que tu experiencia en el circuito permite a este circuito aprender entre dos estados de tasa de actividad. Claro. Ya. ¿Qué pasa con esto? Es como un rango dinámico súper chico, digamos, como de dos. ¿Cuántos estados más potencialmente puede aprender a distinguir esta red? Sí, miren, lo que me preguntan, por si no se escuchó, es que al final la prueba de concepto es súper simple, muestra solamente aprender una función muy simple que permite relacionar como dos entradas con dos salidas. Y es verdad, es simple, pero es el paso necesario para escalar. Y para que se entienda como qué tan potente puede ser esta prueba, el resultado que yo mostré con la red, esa red inicial que resuelve el MNIST, que es esta figura acá. Este es lo último que hicieron, como el último experimento de esto funciona súper bien, resolvimos el MNIST, pero la primera prueba que ellos hicieron fue, espérenme un segundo, perdón por esto, fue esta. Y ellos hicieron la misma prueba que nosotros estamos haciendo, en la que tenemos una red neuronal súper simple y tenemos una red profesora, tenemos una red estudiante y una red profesora. La red profesora le da una relación de entrada y salida, y la red estudiante tiene que aprender lo que la red profesora le dice, ¿ya? Y esto también es súper simple, son un poco más que un par de entrada y salida, pero el concepto fundamental que prueba es que la red puede aprender una transformación no lineal. Y luego, cualquier problema más complejo que eso se va a apoyar sobre este desarrollo. Hay después tareas más fáciles que uno puede resolver,
como resolver el XOR, que es la negación del OR, y así uno puede ir escalando, pero en principio aprender funciones no lineales es la base para luego poder aprender cosas más complejas. Y una pregunta relacionada tiene que ver con el olvido catastrófico. Si tú ahora enseñas a esta red a distinguir otros dos autos y luego vuelve a los otros, ¿tiene que reaprender? Buena pregunta, no estoy seguro. Es un tema extremadamente crítico en estos desarrollos, como Catastrophic Forgetting. Y en este caso no la he probado, pero no me sorprendería si es que existiera, si es que ocurriera eso. Es un tema que hay que depurar más. Igual este tipo de desarrollo ahora no está pensado como en ese nivel de generalización, pero sería algo ideal. Hay otros temas igual de interesantes como que se estudian, como por ejemplo la robustez frente a daños en la arquitectura, como sacar conexiones. Ese es otro tema interesante. No es lo mismo, pero está relacionado. Pero sí. No sé si hay más preguntas ahí. Sí. Hay más preguntas. Es si estas conexiones, que las conexiones feed-forward, esas se conocen en el cerebro, pero que si esta arquitectura soporta conexiones feedback también. Esa era la pregunta, ¿cierto? ¿O no? ¿O la simplifiqué mucho? Ah, y los loops. En el fondo lo que ya se ha visto en el cerebro, que es que hay estos loops, entendiéndose como feedback y feed-forward, si esta arquitectura soportaría eso o no. Ya, ahora sí, muchas gracias, Cris. Sin ti no hubiera podido entender la pregunta. Voy. Tienes que reactivar todo. La pregunta es si es que estas arquitecturas soportan tanto conexiones feed-forward como feedback. Y la respuesta es contundentemente sí. De hecho, déjenme volver un segundo atrás. En este circuito que fue el trabajo inicial en el que nos inspiramos, yo les mencioné y lo recuerdo, o les recuerdo, que el tipo de problemas que están resolviendo no requieren que exista conexiones de feedback. De hecho, una red clásica feed-forward lo resuelve sin conexiones de feedback, ¿verdad? Y este error lo computa como mágicamente por capa. No hay una conexión que realmente esté ahí que te haga calcular el error. Pero en estas redes, el feedback está todo el rato. De hecho, está desde la neurona piramidal de la capa 2 aquí hacia la capa 1. Y eso va a ocurrir entre todas las neuronas piramidales de capas de más arriba hacia capas de más abajo. Por lo tanto, esta lógica está pensada para obligar en integrar recurrencias y feedbacks. Entonces, tanto este modelo como este otro, que es el que nosotros desarrollamos, los dos tienen conexiones en ambas direcciones. Y esa es la gracia, porque eso es lo que ocurre en el cerebro, que existen estos dos tipos de conexiones. Esa era la pregunta, y no sé si hay una segunda parte. No, creo... Hay otra. los loops, la pregunta de los loops. Sí, aquí hay un punto súper importante, que sí, se generan loops acá que son a veces bastante incómodos numéricamente, y hay todo un estudio que uno puede hacer para estudiar estos loops, como por ejemplo, Leak Integrate and Fire modela la dinámica de una red en el tiempo, ¿verdad? De una ecuación diferencial ordinaria, pero uno puede asumir una solución estacionaria, haciendo como U punto igual 0, y esto es como un esquema más simple, ¿verdad? Porque ya no tenemos el transiente de Leak Integrate and Fire, y esto nos permite estudiar ciertos loops numéricos que ocurren en estos circuitos. Entonces, en el fondo la respuesta es uno puede simplificar Leak Integrate and Fire, estudiar la existencia de loops numéricos, entenderlos, porque efectivamente ocurren, resolverlos en este esquema más simple y luego volver. Entonces, sí hay problemas de loop que se pueden resolver, y sí estas redes no solamente ocupan conexiones de feedback, sino que las quieren porque quieren imitar al cerebro. ¿Otra pregunta? Sí, alguna vez veremos convivir las GPUs con CPU neuronales. Ahí está la pregunta. Wow. No sé, no sabría responder esta pregunta. Creo que tendría que ir a meterme a investigar así como en Intel. Iría a ver para allá porque, bueno, les recomiendo, si les gustó, por ejemplo, los temas de hardware neuromórfico, les puedo recomendar que vayan a la página de Intel y también que vayan al repositorio que tienen en GitHub de su software que se llama Lava. Desarrollaron un software que es open source para poder trabajar con hardware neuromórfico. Y me imagino que ahí hay más información sobre esto,
también tienen una comunidad de computación neuromórfica que hace workshops semanales, que es abierta a toda la comunidad. Les puedo recomendar que vayan a eso también, pero esta pregunta no sé realmente cómo está el estado del arte en el desarrollo de este tipo de integración entre ambas tecnologías. Perfecto, no hay más manos levantadas. Vamos. Palabras de despedida, estimado. Espera, Hay una hay una pregunta. En el fondo, ¿cuáles son las limitaciones de una tarea? Porque ahora mientras nos hicimos la tarea, más tiempo entrenamos una red normal, o más compleja, más profunda. Entonces, algo tipo de red, como ¿qué limitaciones tiene? Ya, la pregunta es, por si no se escuchó, es como cuál es el tipo de limitación para estas redes. Yo creo que hoy en día una de las mayores limitaciones es que, por un lado, el acceso a este tipo de tecnología, que hace que sea más difícil el desarrollo, como no hay una comunidad tan grande como lo hay para el desarrollo de inteligencia artificial clásica. Por ejemplo, no sé, vos tenéis PyTorch, tenéis TensorFlow, que hay comunidades bien grandes soportando este desarrollo. Acá no hay comunidades tan grandes y ese sin duda es un problema por ahora, porque, bueno, avanza más lento, y aparte el hecho de que, o sea, si ustedes se dan cuenta, aquí en una neurona hay una complejidad mayor que la que había antes, harto mayor. Y eso implica también que pensar ciertas lógicas o ciertos algoritmos que funcionan directamente en redes neuronales clásicas, aquí son a veces más difíciles de pensar. Como crear estas redes que aproximan backpropagation es un ejercicio de harta matraca matemática igual. Y eso lo hace más difícil. Y aparte que nuestra intuición todavía no está tan bien desarrollada para este tipo de algoritmos. Entonces, yo creo que esas serían como las mayores complicaciones, que es más difícil desarrollar tan rápido, porque las plataformas no están tan desarrolladas, porque la comunidad no es tan grande y porque matemáticamente el tratamiento es más complejo. Gracias a ti. ¿Te despedí ahora o hay algo más? Ya, pues, quiero darle las gracias a todos acá, a los que estuvieron aquí. Hay otra pregunta. ¿Qué tal se siente el hardware neuromórfico versus usar computación tradicional? Lo dije al principio, es órdenes de magnitudes de diferencia. Les puedo recomendar, si quieren ver más información de esto, que lean sorry por esto, lo siento, pero pueden ver este artículo que está aquí, como oportunidades para algoritmos neuromórficos y aplicaciones, que es un artículo de este año en Nature, que habla sobre esto y da referencias más detalladas. También hay un estudio sobre la utilización de hardware neuromórfico en la red de trenes alemana, la Deutsche Bahn, y ahí ustedes pueden ver que resuelven tareas de encontrar, por ejemplo, caminos más cortos en grafos, con CPU, GPU y con hardware neuromórfico, y igual es impresionante la diferencia en consumo energético. Esa sería la respuesta. Y si es que no hay más preguntas, que no sé, me tenéis que decir tú, ¿ya? Estamos en el tiempo, entonces les quiero agradecer a todos por haber venido, por el espacio, espero que les haya gustado la presentación, y si quieren, de nuevo, si es que quieren comunicarse conmigo, is.jaras@gmail.com. Eso, sorry por los problemas técnicos, y gracias por el apoyo técnico también. Estuvo entretenido, lo pasé muy bien, ojalá que ustedes también lo hayan pasado bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.